el derecho de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Lo primero que nos pide hablar esta unidad 4 es respecto del derecho a la identidad, ¿verdad? En general, toda persona tiene derecho a la identidad y en particular vamos a hablar de los fundamentos del derecho a la identidad de los niños y adolescentes, ¿verdad? Hay que recordar que nuestra legislación reconoce a niño, a toda persona desde los 0 hasta los 13 años y adolescente a toda persona de entre 14 a 17 años. Eso es importante mencionar, ¿verdad? El artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice al respecto: el niño y el adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya en las condiciones establecidas en la Constitución y en la ley. En la ley se refiere específicamente al Código Civil. Tienen igualmente derecho a un nombre que se inscribirá en los registros respectivos, a conocer y permanecer con sus padres y a promover ante la justicia las investigaciones sobre sus orígenes que estimen necesarias, ¿verdad? A ver, el fundamento entonces de la identidad de los niños y adolescentes encuentra su fundamento, se encuentra, mejor dicho, en la Constitución. Eso es importante, ¿verdad? Es la Constitución la que establece el derecho y la obligatoriedad respecto a identificar a los niños y adolescentes. Eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque suele ser una pregunta de examen. ¿Dónde está el fundamento de la identidad? Está en la Constitución. Artículo de la Constitución es el artículo, creo que es de la... el artículo 54 creo que habla de la identidad de los niños y adolescentes. Pero el artículo 18 del Código de la Niñez habla sobre este derecho. Bien. Después dice distintos aspectos del derecho a la identidad, ¿verdad? A ver, dos cuestiones. Una, la cuestión biológica y otra, la sociológica. ¿Por qué es importante individualizar a una persona en términos biológicos? Dice desde este punto de vista de preservar el origen biológico del niño o niña a efectos de evitar falsas declaraciones de maternidad o de paternidad, ¿verdad? O sea, con el nombre, que es un atributo de la personalidad, ustedes ya habrán estudiado esto en Civil Personas, podemos individualizar exactamente a la persona, ¿verdad? Esto con fin de evitar el fraude, como dice. Ese es el fundamento biológico o el fundamento para establecer la identidad biológica de la persona. Y la otra, que es la sociológica, ¿verdad? Esto es su relacionamiento con el entorno, seguramente. Dice, desde la identidad personal, en la que se encuadra el valor de identidad nacional con sus particularidades culturales, sociales, geográficas y religiosas. O sea, acceder a un nombre implica también, dependiendo del lugar, en este caso, todos los niños y adolescentes que nazcan dentro del territorio de la República del Paraguay, adquieren también la nacionalidad paraguaya natural, ¿verdad? Esto les da una identidad cultural en términos del idioma, en términos de la nacionalidad, en términos del ejercicio de sus derechos, ¿verdad?, civiles y políticos en un futuro. Ese es el aspecto sociológico, ¿verdad? Generalmente suele preguntar a la profesora cuáles son las vertientes, ¿verdad?, de la identidad, y son la vertiente biológica y la vertiente de identidad sociológica. Los responsables. A ver, ¿quiénes son responsables de los niños y adolescentes? En especial de los niños, por sobre todo, ¿verdad? A este punto sí nos vamos a remitir al artículo 54 de la Constitución, que si tienen a mano estaría bueno que lo marquen también. Y dice al respecto, en este orden, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo integral, así como el ejercicio de sus derechos. Eso es muy importante. O sea, esta triada de protección establece que primero está la familia. A falta de familia, es la sociedad la que actúa. Y si
eventualmente la sociedad no puede ocuparse, es el Estado a través de sus organismos gubernamentales, es el que debe ocuparse de la protección de los derechos del niño, ¿verdad? Hago esta referencia porque, como ustedes saben, los derechos del niño también están previstos dentro del Pacto de San José de Costa Rica. Y hay una distinción muy importante para no entrar en confusiones. La convención dice o establece el criterio de niño para toda persona de entre 0 a 17 años. Para nosotros, para nuestro marco jurídico, niño es toda persona de 0 a 13 años y de 14 a 17 son adolescentes. Eso nomás quería mencionar para que no caigan en confusiones, porque habrán encontrado que en la convención toda la hora hablan de niño, niño, niño. Bueno, para ellos niño es toda persona de entre 0 a 17 años. Bueno. Bien. Si en algún momento hay alguna cuestión de una duda, me paran nomás y vamos aclarando lo que haga falta, ¿verdad? Respecto del derecho a tener nombre y apellido, ¿qué dice el Código de la Niñez en su artículo número 7? El niño o niña, por supuesto, será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace, o sea, desde ese momento, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Habrán escuchado el término, el principio del interés superior del niño, ¿verdad? Y nosotros siempre hablamos desde el plano de los padres, pero en realidad, cuando hablamos del nombre o de la identidad, hablamos del derecho de los niños a conocer quiénes son sus padres, no el derecho de los padres a conocer quién es el niño. Cuando hablamos del derecho del niño, hablamos de esa obligación, ¿verdad? Tiene que denunciarse el nacimiento de los niños o niñas, ya sean sanatorios, hospitales públicos, centros asistenciales, etcétera, justamente para que pueda acceder a un nombre. El doctor o doctora o la persona que participa del alumbramiento generalmente pregunta a los padres o a las personas presentes cuál va a ser el nombre de ese niño o niña recién nacido. Y eso es lo que le da la posibilidad de acceder a los derechos básicos, por supuesto, ¿verdad? Continúa diciendo este artículo 7. Los estados partes velarán, cuando se refiere a los estados partes, hablan los estados partes de la convención, por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida, o sea, sin patria, ¿verdad? Respecto del nombre y la nacionalidad, dice la convención, todo niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener una nacionalidad. Como nosotros hablamos un poco más arriba, el nombre tiene, o su fundamento, tiene una explicación biológica, necesita ser individualizado, y sociológica desde el plano del ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ¿verdad? Eso es muy importante mencionar de vuelta. Después dice derecho a tener un nombre y un apellido. Vamos de vuelta al artículo 18 del Código de la Niñez. El niño y adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya, a un nombre que se inscribirá en los registros respectivos, a conocer y permanecer con sus padres y a promover ante la justicia las investigaciones sobre sus orígenes que estimen necesarias. A ver, como ustedes saben, a todo niño o niña nacido en la República del Paraguay le corresponde por ley de rango constitucional la nacionalidad natural, ¿verdad? En este caso son paraguayos naturales los niños y niñas nacidos dentro del territorio. Eso por un lado. Lo otro, el derecho a conocer quiénes son sus progenitores, ¿verdad? Quizás en las primeras unidades, en la unidad 3, creo que habrán estudiado en la primera parcial, cuál es el procedimiento para la búsqueda y localización de los padres, ¿verdad? De ese niño o niña. Y eventualmente un procedimiento sumario que se conoce como juicio de filiación, ¿verdad? De manera a que
se puedan establecer los derechos del niño y las obligaciones de los padres con respecto al niño, ¿verdad? Ahí hablamos ya de alimentos, hablamos de, por supuesto, un régimen de relacionamiento o quizás un régimen de convivencia, dependiendo de lo que el magistrado determine más conveniente, no para los padres, sino para el niño o niña. El tema de la obligatoriedad del registro de nacimiento. Ustedes saben que el registro civil de las personas es la institución del Estado, en este caso, encargada de dar apuntes a todos los nuevos nacimientos, ¿verdad? Y también el artículo 8 del Código de la Niñez dice, dice los estatutos, los estados partes, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 8 dice: los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. O sea, con lo cual se establece que el Estado paraguayo, a través del registro, debe hacer las anotaciones correspondientes a todos los nuevos nacimientos de niños en suelo paraguayo. Por eso es importante que al momento de nacer, los establecimientos de salud, llámese sanatorios, hospitales, centros asistenciales, denuncien, comuniquen inmediatamente al registro civil estos nuevos nacimientos, ¿verdad? Porque esto le da de vuelta identidad a la persona biológicamente y también desde el aspecto social el acceso a sus derechos civiles, ¿verdad? Por ejemplo, conocer quiénes son sus padres. Dice además la convención: es obligación del Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma. Lo que se busca es, con la identidad, poder establecer sus derechos que sean, por supuesto, exigibles. Continuando con el mismo punto, el Código de la Niñez, en el artículo 19, habla del Estado, ¿verdad?, que va a preservar la identidad del niño, niña y del adolescente. Y justamente acá nos referimos al registro civil de las personas. Dice: las instituciones públicas, en este caso el registro civil, o privadas de salud, ¿verdad?, según las normas del Código Sanitario, estarán obligadas a llevar un registro de los nacidos vivos, en el que se dejará impresa la identificación dactilar, o sea, las huellas dactilares de la madre, y la identificación palmarostoscópica del recién nacido, además de los datos que correspondan a la naturaleza del documento. Un ejemplar de dicho registro se expedirá en forma gratuita a los efectos de su inscripción en el registro civil, y otro ejemplar se remitirá a las autoridades sanitarias respectivas. El Estado promoverá gratuitamente a la madre la primera copia del certificado de nacimiento. Eso quiere decir que si mi hijo o mi hija nace en el San Roque tiene, en el Sanatorio San Roque o en el Sanatorio Migone o en la Cruz Roja y los demás sanatorios tienen la obligación de expedir el certificado de nacido vivo. Con ese certificado, en donde por supuesto están establecidas todas las informaciones de rigor que están prescritas por el Código Sanitario, con ese certificado de nacido vivo yo lo presento ante el registro civil de las personas, con lo cual yo logro que el registro expida un acta de certificado de nacimiento de la persona, donde se detalla el día, la hora, los datos de la persona, por supuesto, y el nombre de sus padres o de las personas que hayan reconocido como hijo a esa persona. Dice que la primera copia de esta acta es gratuita, ¿verdad? Eso también es importante mencionar. Con eso se da cumplimiento a lo que dispone la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Que el Estado va a facilitar todos los mecanismos y herramientas de manera a que pueda ser, en este caso, identificable la persona y que pueda contar con todos los documentos para que pueda ser determinada su nacionalidad y la ley aplicable, por supuesto. Dice el Código Sanitario en su artículo 23: es responsabilidad de los establecimientos que presten atención obstétrica
y pediátrica, la identificación, el cuidado, la seguridad y la custodia del recién nacido mientras dure la internación de la madre o del lactante, ¿verdad? Este es un mandato especial para los hospitales, sanatorios o centros obstétricos donde estén los recién nacidos. Continúa diciendo el 146 del mismo código: todo nacimiento o defunción deberá ser certificado por el profesional actuante, se refiere al médico tratante, consignando los datos necesarios para las estadísticas sanitarias, documento que será presentado al centro sanitario más próximo y al registro del estado civil de las personas, para lo que hubiere lugar. Claro, es importante determinar el momento de nacimiento y también el momento de la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque con el nacimiento se puede también determinar la ley aplicable y los derechos que son inherentes a esa persona recién nacida. Con la muerte se puede aplicar o se puede eventualmente evidenciar la extinción de la persona y con la misma la extinción de sus derechos y obligaciones también, ¿verdad? El 147 del mismo código dice: el ministerio proporcionará periódicamente a la Dirección General de Estadísticas y Censos de estadísticas vitales, sanitarias y cualquier otra información que ésta requiera en esta materia. O sea, todas las informaciones respecto de nacidos, si es hombre, mujer, el peso, las ciudades, las localidades en que hayan nacido, toda esta información estadística, por supuesto, va a ser proporcionada por el Ministerio de la Niñez, ¿verdad?, a la Dirección de Estadística para los estudios y análisis que vayan a corresponder. Esto respecto de esta unidad número 4. Hay unos puntos más que no quiero dejar pasar. Acá habla de otras leyes. Yo tomé nota de esto. Vamos a ver un poco si encuentro otras leyes de interés. A ver. Tengo algunas anotaciones que estuve mirando antes. Esta es... Sí, esto es. A ver. Hay algunas, creo que esto es parte de la unidad 4. El tema de los apellidos. Bueno, vamos a ir revisando los distintos escenarios posibles respecto al nacimiento de las personas, ¿verdad?, niños o niñas. Vamos a remitirnos a la ley 985/96. Dice en su artículo 12, quizá esta ley está derogada, pero vamos a revisarla. Dice: los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido de cada progenitor y al orden de dichos apellidos será decidido de común acuerdo por los padres. Adoptando un orden para el primer hijo, el mismo será mantenido para todos los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi señora y yo tenemos un hijo, el primero, el primogénito, nosotros podemos decidir si el primer apellido va a ser el de ella o el primer apellido va a ser el mío. No necesariamente el primer apellido es el del hombre y no necesariamente el último apellido es el de la mujer. Esa es una cuestión que se lleva a consenso. Siempre que los hijos sean hijos matrimoniales, por supuesto, que nazcan dentro de un matrimonio. Si se decide que el primer apellido va a ser el de la madre, que es perfectamente lícito, entonces de ahí en adelante el segundo, el tercer y el cuarto hijo, si lo hubiere, va a llevar también de ahí en adelante como primer apellido el apellido de la madre, ¿sí? No se puede
alterar el orden establecido para el primer hijo con respecto al segundo, el tercero y el cuarto. Eso quiere decir que si el primero es centurión Suazo, el segundo no puede ser Suazo centurión. Ya centurión Suazo va a ser el orden de los hijos de ahí en adelante. Eso para los hijos matrimoniales. Eso es importante que puedan considerar porque suele ser tema de examen. Ahora bien, vayamos al escenario de los hijos extramatrimoniales que nacieron fuera del matrimonio. Dice la misma ley, ¿verdad? Los hijos extramatrimoniales reconocidos simultáneamente, al mismo tiempo, por ambos progenitores, llevarán el primer apellido de cada uno de ellos. Se aplica exactamente la misma regla. Los padres se ponen de acuerdo. Por supuesto, acá no hay un matrimonio como vínculo entre los padres, pero si los reconocen simultáneamente, pueden acordar cuál apellido va a ser el primero y aplica la misma regla que para los hijos matrimoniales. Pero ¿qué pasa en el escenario de que el hijo extramatrimonial es reconocido por uno solo de sus progenitores? ¿Verdad? En general es siempre reconocido solamente por la mamá, ¿verdad? ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con el apellido? Este es el otro escenario y dice: el hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores llevará los dos apellidos del que le reconoció. Eso es importante. O sea, si el apellido de la madre, que es la única que le reconoció, es Centurión Fernández y yo soy Suazo, pero yo no le reconocí porque ese hijo es extramatrimonial y me hice el Ñembotabú, entonces ese niño o niña va a llevar el apellido Centurión Fernández, los dos apellidos de la madre. Continúa diciendo la norma: y si en este a su vez llevase uno solo, podrá duplicar el apellido. Por eso es que muchas veces ustedes encuentran Ayala Ayala, González González, Pereira Pereira, Fernández Fernández. Porque muchas veces la madre tiene un solo apellido. Entonces se puede, no es que se debe, es una facultad, es una posibilidad de que tiene la persona que reconoce siempre un matrimonio, un vínculo extramatrimonial o un hijo extramatrimonial, replicar el apellido. Dado el caso entonces que solamente Karen tiene un apellido, ella es la madre de ese hijo extramatrimonial y su primer apellido o su único apellido es Centurión, entonces la criatura se va a llamar, no sé, Juana Centurión Centurión, en caso que ella tenga un solo apellido. Si posteriormente fuera reconocido por el otro progenitor, llevará el primer apellido de cada progenitor en orden que ellos determinen. Eso ya sabemos que es así, ¿verdad? Si no hubiese acuerdo, llevará el primer apellido del progenitor que lo hubiese reconocido en primer término. O sea, nació el hijo extramatrimonial, le reconoció la mamá, es centurión, centurión la criatura. Después de 2 meses vengo yo y le quiero reconocer. Entonces mi apellido va a llevar, en este caso, como segundo apellido, va a ser Centurión Suazo. Y ese mismo orden se va a aplicar para los otros hijos extramatrimoniales, si es que lo hubiere. No sé si hasta acá me siguen con esto. Buenísimo. Esto es importante, ¿verdad? Porque es una cuestión que a veces uno no conoce, no está familiarizado y qué sé yo, ¿verdad? Entonces cree que es de determinada manera, pero se encuentra que la ley da amplias posibilidades a los progenitores. Termina diciendo la ley: los hijos, al llegar a la mayoría de edad y hasta los 21 años, con intervención judicial y por justa causa, tendrán opción por una sola vez para invertir el orden de los apellidos paternos o para usar solo uno o cualquiera de ellos. Eso es importante también tener en cuenta. Bien, me parece importante mencionar eso, ¿verdad? Respecto de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Ahora, ¿qué pasa en el caso o cuáles son los derechos de los hijos adoptivos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los derechos de estos niños? ¿Verdad? Vamos a ver en la unidad más adelante,
Solamente a efecto de leer y mencionar esto. Dice la ley 1136/97. Los niños adoptados tienen derecho a conocer su origen, de acuerdo con el procedimiento que vamos a ver en unidades más adelante, y ser inscriptos con el y ser inscriptos con él o los apellidos de los padres adoptantes, y mantener por lo menos uno de sus nombres de pila, pudiendo los adoptantes agregar nombres nuevos. Esto suele ser pregunta de examen. Si eventualmente la persona, el niño o niña, en este caso que va a ser adoptado, vamos a ver el procedimiento en otra unidad, tiene ya un nombre, los padres adoptantes, la pregunta es, ¿los padres adoptantes pueden alterar completamente ese nombre? Esa es la pregunta. La respuesta es no. La alteración de ese nombre puede ser parcial. Lo que siempre va a mantener ese niño o niña es un nombre de pila. O sea, su primer nombre no le vas a poder cambiar. Si antes de adoptarle se llamaba Juana Beatriz González Acosta, lo estoy poniendo así como un ejemplo, y entramos nosotros un matrimonio a adoptar a esa criatura, eventualmente ese nombre de Juana no lo vamos a poder cambiar. Sí, el segundo nombre y los apellidos, por supuesto, pero el primer nombre no se puede cambiar. El nombre de pila no es posible modificarlo. Sí, los otros nombres, ¿verdad? Y el apellido. Y el último escenario es el apellido de los hijos abandonados o de padres desconocidos, ¿verdad? Dice, los que encontrasen a un recién nacido abandonado, le encontraste en una plaza pública, en una caja de leche a una criatura, ¿verdad? Deberán presentarse ante el juez de menores con todos los objetos que tuviere consigo. O sea, tenés que llevar la caja con la manta, con la criatura, con todo lo que encontraste, donde declararán las circunstancias en que se produjo el hallazgo, de lo que se tomará nota en acta detallada con expresión de la edad aparente de la criatura, o sea, cuántos años parece tener, cuántos meses parece tener en función a su tamaño, su sexo, los nombres que se pusieron y el de la persona o instituto a quien se confiase, debiendo el juez de menores remitir copia del acta a la dirección del registro civil. Yo le encontré a ese recién nacido, parece que tenía 2 semanas. Le encontré en la caja de leche, le llevé ante el juez de la niñez y la adolescencia con todo lo que encontré. Manifesté que le encontré a tal hora de la mañana a esa criatura en tal lugar, en tales condiciones. Aparentemente es una nena, aparentemente tiene 2 meses y le puse yo como nombre, no sé, Milagros María, ¿verdad? Entonces esa información va a ser la información sumaria que va a remitir el juez del menor, en este caso el juez de la niñez y la adolescencia, a la dirección de registro civil para que se inscriba con ese nombre. Eso es muy importante. Considerar, porque es un escenario que puede suceder, ¿sí? Bien. El tema de la prueba pericial de sangre. A ver. Esto está... A ver... Sí. Prueba pericial de sangre. Existen 2 tipos de prueba, el ADN y HLA, ¿verdad? El ADN es una prueba que puede determinar lazos eventualmente con un progenitor o una progenitora, y el HLA es una prueba que puede determinar que no existe eventualmente o excluir la existencia de vínculos al menos biológicos con esa persona. Dice el artículo 184 del Código de la Niñez al respecto. La prueba pericial de sangre de ácido desoxirribonucleico, que es el famoso ADN, u otras pruebas científicas equivalentes serán consideradas preferencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que sin una acción de reconocimiento de filiación se establece como método el ADN, los resultados de esa prueba
van a ser vinculantes. Si se establece que mi ADN es perfectamente o muy parecido al ADN de la persona a quien estoy demandando por filiación, entonces esa prueba es suficiente para crear esos vínculos con, en este caso, mi padre o mi madre, o con quien yo esté demandando la acción de reconocimiento de filiación, ¿verdad? En caso de renuencia de someterse a la misma, la oposición, o sea, la parte demandada en este caso, deberá considerarse como presunción de paternidad o maternidad. O sea, si yo no quiero someterme a la prueba de ADN como parte demandada, se presume de que soy padre o madre de aquel niño o niña que está prosperando la acción de reconocimiento. El Poder Judicial arbitrará los medios necesarios para facilitar la realización de dichas pruebas y por acordada reglamentará este artículo, dice. Se efectuará la prueba de ADN. El negarse a ella presume la paternidad o la maternidad. Eso es importante. Recordar, dice, el derecho a la identidad es un derecho de carácter fundamental. Claro, la identidad, el nombre es un atributo de la personalidad. Eso nos da acceso, por supuesto, a individualizarnos como persona y también a determinar nuestra nacionalidad, lo cual nos da la posibilidad de acceder a nuestros derechos civiles y políticos. Eso es muy importante. Bien, con eso cierro esta unidad número 4. No sé si hay alguna consulta, algo que no haya quedado tan claro. Bien, buenísimo. Bueno, vamos con la unidad 5 que dice derecho y familia, patria, potestad. Bueno, esto ustedes seguramente ya lo tienen bastante conocido por romano, por civil persona, ¿verdad? ¿Qué es la patria potestad? Esto suele ser también un tema de examen. Y dice que es un instituto, por supuesto, del derecho romano, ¿verdad? Es un conjunto de derechos por definición y obligaciones exclusivamente de los padres. Ojo, la patria potestad solamente la ejercen los padres. ¿Sobre quién? Sobre las personas, por supuesto, y bienes de sus hijos menores de edad no emancipados, sean estos matrimoniales o extramatrimoniales. ¿Por qué habla de hijos menores de edad no emancipados? Porque como ustedes saben, hay menores de edad que a partir de cierta edad pueden emanciparse. Por ejemplo, aquellas personas que hayan cumplido los 16 años y que deseen contraer matrimonio, ¿lo pueden hacer? Sí, siempre con autorización de sus padres, con lo cual adquieren la emancipación. O cualquier persona que antes de los 18 años vaya a adquirir un título universitario, ¿verdad? Esas son las dos formas o las dos posibilidades prescriptas por la ley para que se produzca la emancipación. La emancipación es esa forma de declarar la extinción del ejercicio de la patria potestad. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, recuerden, la patria potestad solamente la ejercen los padres. Dice al respecto el artículo 70 del Código de la Niñez: el padre y la madre ejercen la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones. No es que el padre tiene más patria potestad que la madre o viceversa. La patria potestad conlleva el derecho y la obligación principal de criar, alimentar, educar y orientar a sus hijos. Las cuestiones derivadas del ejercicio de la patria potestad serán resueltas por el juzgado de la niñez. Entonces, cuando hablamos del ámbito de la competencia, ¿quién resuelve las cuestiones de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? El juez de la niñez. En los lugares donde no exista o sea, donde no haya un juez de la niñez y la adolescencia, ¿quién va a actuar? El juez de paz de la localidad. Podrá ordenar las medidas de seguridad urgentes con carácter provisorio legisladas por este código, dice, ¿verdad? Eso es muy importante. A ver,
hay que hacer un poco de antecedentes, ¿verdad? Acá, en donde donde el programa nos pide hablar del régimen de convivencia y del régimen de relacionamiento, ¿verdad? Ustedes y la profesora, esto lo habrá mencionado en muchas ocasiones, van a recordar de que este marco legal es relativamente nuevo, es del año 2001, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Creo que es la ley 1680-01, si no estoy equivocado. Puedo estar equivocado, pero creo que es la 1680-01. Anterior a esta existía un código que era conocido como Código del Menor, en donde los institutos jurídicos eran distintos y solamente a efecto de hacer algunos paralelismos, ¿verdad? Bajo la vigencia del Código del Menor, que es un código anterior al Código de la Niñez y la Adolescencia, el niño o niña era considerado un objeto del derecho, no un sujeto del derecho. ¿Y cómo yo puedo deducir que era considerado un objeto del derecho? Porque bajo el imperio de esa antigua ley, el Código del Menor, no se hablaba de un régimen de relacionamiento, sino que se hablaba de la tenencia. No se hablaba de un régimen de convivencia como tal, ¿sí? Porque no era visto, no eran considerados los derechos del niño o niña, sino que eran considerados los derechos de los padres, que tenían a vivir o a relacionarse con ese menor. En este caso, a partir del año 2001, con la entrada en vigencia de la ley 1680, se modifica ese paradigma, se invierte esa lógica. Y lo que se empieza a proteger es el interés superior del niño. Por eso cuando hablamos de patria potestad, hablamos de los derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes a acceder a alimentos, a crianza, a educación, al ocio, a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿pero qué pasa si los padres se encuentran divorciados o separados, o sea, no conviven bajo el mismo techo? Y ahí es donde nacen estos regímenes que van a intentar regular, ¿sí?, la relación del niño como sujeto del derecho con sus padres, ¿sí? Eso quería mencionar nomás como antecedente. Al respecto dice el artículo 92 del Código de la Niñez: el niño adolescente tiene derecho, ¿se dan cuenta? El niño adolescente, no es que los padres tienen derecho, no, el niño adolescente tiene derecho a la convivencia con sus padres, a menos de que ella sea lesiva a su interés o convivencia, lo cual será determinado con el juez conforme a derecho. En todos los casos de conflicto, el juez deberá oír la opinión del niño o adolescente y la valorará teniendo en cuenta su madurez y grado de desarrollo. Eso dice el artículo 92. O sea, se establece que el niño tiene derecho a vivir con sus padres, siempre y cuando esa convivencia no sea lesiva. Si su padre es un ludópata o está acusado de abuso infantil, esa convivencia podría ser potencialmente lesiva, con lo cual el juez va a determinar cuál es la mejor opción en función al interés superior. Y el artículo 93 y sus concordantes nos van a ir dando las soluciones. Dice el artículo 93: en caso de separación de los padres y de existir controversia sobre la tenencia no es un término adecuado de la ley, porque estamos hablando de un sujeto del derecho, no de un objeto. La tenencia se ejerce sobre un objeto. Entonces acá hay una falta, vamos a decir, una omisión en la redacción de la ley, ¿verdad? Pero bueno. Y de existir controversia sobre la tenencia del hijo, el juez deberá oír la opinión del niño adolescente y resolverá teniendo en cuenta la edad, el interés superior del mismo. Entonces el juez tiene que escucharle directamente al niño o niña adolescente. Y en base a esa información, él puede tomar la decisión. En el caso del niño menor de 5 años de edad, este debe quedar preferentemente a cargo de la madre. No obstante, los acuerdos establecidos entre los padres deberán ser considerados.
O sea, en caso de conflicto, entonces, el juez tiene que escucharle al niño o niña o adolescente. De 0 a 5 años preferentemente queda con la madre. Ahora bien, el juez también tiene que considerar los acuerdos a que los padres van a llegar. ¿Desde qué edad se hace obligatoria la declaración del niño? Creo que era desde los 8 años, donde es obligatorio ya que el juez, creo que era 7 u 8 años, vamos a ver un poquito más adelante, seguro que la ley nos va a decir. Desde los 7 u 8 años ya era obligatorio que el juez considere el testimonio del niño, ¿verdad? Dice el artículo 94. En caso de que uno de los padres arrebate el hijo al otro, un día yo me peleé acá con mi señora, le agarré a la criatura y le llevé en mi auto. Aquel, o sea la mamá, puede pedir al juez la restitución del mismo por medio del juicio de trámite sumarísimo. Cuando hablamos de trámite sumarísimo, hablamos de un trámite sumamente ágil y rápido, establecido en este artículo bajo declaración jurada de los hechos alegados. O sea, si yo la agarré un domingo a la noche a la criatura, le llevé porque me peleé con mi pareja, ¿qué va a hacer mi señora? Se va a ir ante el juez de la niñez de la localidad, va a denunciar esa situación y bajo declaración jurada va a establecer los hechos que ella considera que sucedieron, ¿verdad? Con eso el juez va a ordenar, que es lo que vamos a ver enseguida, el juzgado convocará a los padres a una audiencia a llevarse a cabo en un plazo máximo de 3 días, ordenando la presentación del niño o adolescente bajo apercibimiento de resolver la restitución del mismo al hogar donde convivía. Las partes concurrirán a la audiencia acompañados de sus testigos y demás instrumentos de prueba, y el juez resolverá sin más trámite. O sea, no es que va a llamar a autos ni nada. Ahí mismo va a arreglar el problema, siendo la resolución recaída aplicable sin efecto suspensivo. Entonces, si un domingo a la noche yo me peleo con mi señora, la agarro a mi hija y le llevo a otro lado, ella va a ir ante el juez de la niñez, va a denunciar el hecho bajo fe de juramento. El juez nos va a convocar a mí y a mi señora que nos presentemos, le presentemos al niño o niña, va a escucharle al niño o niña, va a escucharme a mí, va a escucharle a la mamá, y en ese momento va a resolver qué va a suceder. Eso es muy importante. Esto respecto al régimen de convivencia, ¿sí? El trámite es sumamente ágil en caso de conflicto o en caso de separación, ¿verdad? Ahora nos vamos al régimen de relacionamiento. Cuando yo hablo de régimen de convivencia, esto también es importante antes de pasar. Me refiero a este régimen en el cual el niño, niña, adolescente convive bajo el mismo techo con los padres, ¿sí? Él está bajo el mismo techo con papá y con mamá. Ese es el régimen de convivencia. Cuando hablamos de régimen de relacionamiento, en cambio, estamos hablando de ese régimen en donde el niño o niña no convive con uno de sus padres. Dice al respecto el artículo 95. A los efectos de garantizar el derecho del niño o adolescente a mantenerse vinculado con los demás miembros de su familia, con los que no convive, cuando las circunstancias lo justifiquen, será aplicable la regulación judicial. El régimen de relacionamiento establecido por el juzgado puede extenderse a los parientes ¿hasta qué grado? Hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Esto suele ser tema de examen, ¿sí? ¿Hasta qué grado se extiende el régimen de relacionamiento? Entonces, 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Así como a terceros no parientes, cuando el interés del niño y sus necesidades así lo aconsejan. El incumplimiento reiterado del relacionamiento establecido judicialmente podrá originar la variación o cesación temporal del régimen de convivencia. Ejemplo: nos divorciamos, nos separamos de mi señora, tenemos un hijo en común. El hijo, como tiene menos de 5 años y la ley determina que preferentemente va a convivir con la madre, está con la madre. Y yo vivo a otro lado, yo vivo en San Lorenzo. Eventualmente, yo tengo derecho, mejor dicho, eventualmente el niño o niña tiene derecho a relacionarse conmigo, ¿sí? Ese es el nuevo paradigma.
No que yo tengo derecho a verle a mi hijo, no. El niño o niña tiene derecho a relacionarse con su padre, porque no conviven bajo el mismo techo. Entonces es ahí donde aplica este régimen, ¿verdad? Entonces establecemos por acuerdo, que es una de las modalidades, bajo la cual yo tengo la posibilidad de relacionarme con este menor, con mi hijo menor de 5 años, los fines de semana. Es una posibilidad. ¿A quién alcanza también este régimen, verdad? A mí, que soy el padre, a mi mamá, que es la abuela, por ejemplo, a mi hermana, que es la tía, por ejemplo, ¿verdad? A todos ellos alcanza también este régimen de relacionamiento, ¿verdad? O a terceras personas incluso, ¿verdad? Siempre y cuando así las necesidades del niño lo aconsejen, porque esta persona le cuidó cuando recién nació, porque creó luego un vínculo muy fuerte con ese niño. Pero no es su pariente, pero es importante para el desarrollo del niño o niña. Entonces también se puede establecer un régimen de relacionamiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la mamá no me quiere mostrar a la criatura? No quiere que yo le vea a mi hijo. O mejor dicho, le niega al hijo el derecho que vea a su padre. Bueno, esta es una causal para que cese el régimen de convivencia. El juez puede decir, va a dejar de estar con la mamá y ahora se va a ir con el papá o con quien él estime más conveniente en función al interés superior de ese niño. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de régimen de relacionamiento, hablamos de ese régimen entre personas que no conviven bajo el mismo techo. Alcanza a todos aquellos que estén en relación al niño de 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y hasta terceras personas, no parientes, por supuesto, cuando el interés del niño así lo determine, ¿verdad? O así lo aconseje. Justamente esto, ¿verdad? Que es lo que leíamos hace rato. Artículo 92. El niño adolescente tiene derecho a la convivencia con sus padres, o sea, tiene derecho a vivir bajo el mismo techo, a menos de que esta convivencia sea lesiva. El niño adolescente tiene derecho a mantenerse vinculado con los demás miembros de su familia con los que no convive. Ese es el régimen de relacionamiento. Así como relacionarse con el tercero no pariente cuando el interés del niño, niña, adolescente así lo aconseje. Esto es lo que ya estuvimos leyendo nosotros, ¿verdad? En caso de controversia, eventualmente el juzgado deberá oír la opinión del niño adolescente, va a tener en cuenta su edad y madurez para decidir, por supuesto, su interés superior. En caso de que el niño sea menor de 5 años, tiene que quedar preferentemente con la madre. Esto también suele ser pregunta de examen, pero el juez siempre va a considerar los acuerdos a los que lleguen los padres, ¿verdad? De esto también ya hablamos. Vamos a darle un poquito más de zoom. A ver. En caso de que uno de los padres o cualquier otra persona arrebate al niño, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la otra persona? Va a ir al juzgado, va a solicitar la restitución bajo un trámite sumarísimo, súper rápido. Esa persona va a declarar bajo fe de juramento, el juez va a convocar a las partes a una audiencia, va a ordenar a que se presente al niño en un plazo máximo de 3 días, ¿verdad? Y eventualmente en esa audiencia va a escuchar a las partes y al niño. Las partes deben llevar a sus testigos y otro tipo de pruebas que tengan. Y en ese mismo trámite, ¿verdad? El juez ya va a determinar o ya va a dar a conocer su resolución. Hay que también tener en cuenta que las resoluciones en materia de niñez y adolescente no son definitivas. La profesora también habrá mencionado esto, ¿verdad? El juez de la niñez y la adolescencia es un dictador del proceso. Las sentencias no tienen carácter permanente porque siempre están determinadas en función a su interés. Por eso en un juicio de alimentos el monto puede variar en función del interés del niño. Si el niño está enfermo o tiene algún tipo de incapacidad, el juez puede determinar que esa cuota aumente o que disminuya, eventualmente, que se modifique, para hablarlo en términos simples. Siempre
en función de su interés superior. Por eso decimos que las sentencias no son definitivas. Bien, de esto ya hablamos también, ¿verdad? Del régimen de relacionamiento. De esto ya hablamos. Ahora, de esto también hablamos del incumplimiento del régimen de relacionamiento. ¿Qué pasa si la mamá no me quiere dejar ver a la criatura, verdad? Que es lo que decíamos hace rato. Eventualmente, si se incumple este régimen, el juez puede disponer, eventualmente, o sea, siempre va a llamar a una audiencia. Eso es clave, ¿verdad? Ante el incumplimiento de alguna medida dispuesta por el juez siempre va a convocar a una audiencia. Y ahí va a convocar a las partes y, por supuesto, en este caso al menor, al niño o niña, ¿verdad? Y va a preguntar por qué no se está cumpliendo con este régimen impuesto. Y bueno, si eventualmente la parte que reclama relacionarse con la criatura tiene razón o tiene pruebas suficientes para determinar que la parte que convive no quiere mostrar a la criatura, el juez puede disponer, en este caso, o puede resolver, eventualmente suspender el régimen de convivencia con la madre, ¿verdad? Siempre que esto sea más conveniente para el niño, niña o adolescente. A ver. Está todo repetido este. Bueno. Cuando hablamos de la asistencia a alimentos, ¿quiénes se deben alimentos? ¿Verdad? Los cónyuges, por supuesto. Si yo estoy casado con mi esposa, nosotros nos debemos alimentos. Padres e hijos, por supuesto, los padres deben alimento a sus hijos. Los hermanos entre sí, siempre que haya un hermano que esté desfavorecido, con incapacidad eventualmente. Abuelos y en su defecto los ascendientes más próximos, suegros, yernos y nueras. Todos ellos tienen obligaciones de prestarse alimentos, siempre en caso, por supuesto, para estos últimos, en caso de necesidad, ¿verdad? Cuando hablamos de alimentos, ¿alimentos solamente comprende comida? No, ¿verdad? Cuando hablamos de alimentos, no solamente estamos hablando de comida, sino que estamos hablando de educación, estamos hablando de vestimenta, estamos hablando de comida, estamos hablando de ocio. Estamos hablando de todas esas actividades o todas esas, vamos a decir, sí, todas esas actividades que hacen a la vida diaria del niño, niña, adolescente. Bueno, eso es importante. Alimentos no solamente es comida. A ver. Me quiero ir al artículo 97 un poco del código. Creo que tengo abierto acá. Quiero leer puntualmente luego para no perderme. Les voy a leer. Dice, el padre y la madre del niño o adolescente están obligados a proporcionar alimentos suficientes y adecuados a su edad. ¿Pero qué incluye alimentos? Incluye habitación, que es un techo, vestido, que es ropa, asistencia médica, recreación del niño o niña adolescente, ¿sí? Eso incluye alimentos. Eso leo esto porque suele ser también tema de examen, ¿verdad? Reitero, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación. Todo eso está comprendido dentro del ámbito de alimentos. Artículo 97. Respecto de la mujer embarazada, ¿qué dice? Esto también suele ser tema de examen. La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los gastos que habrán de ocasionar el embarazo y el parto. O sea, no solamente es alimento una vez que el niño ya nació. No, mientras el niño o niña está gestante dentro del claustro materno, también se deben alimentos. Y ellos son todos los cuidados que la madre requiera en el transcurso de ese embarazo. En ningún caso
el juez dejará de pronunciarse sobre la sentencia de alimentos solicitada. En caso de ausencia, perdón, eso ya es artículo 98. Eso ya es artículo 98. Entonces, eso quería nomás mencionar para no dejar pasar. Bien. A ver. Ah, sí, te escucho. Te escucho, te escucho. ¿Cómo estás? Sí. No, alimentos comprende todo eso que mencioné en el artículo 97. Es comida, es habitación, es asistencia médica, es educación, es ocio, ¿verdad? Todo eso comprende alimentos. Todo eso considera el juez eh, a la hora. Exacto, exacto. Así mismo es. Sí, sí, sí. Sí, claro. Va- Sí, vamos a ver luego la pregunta, la respuesta a tu pregunta va a estar en los artículos 72 y 73 del Código de la Niñez, en donde se habla de la suspensión y la pérdida de la patria potestad. Lo que yo puedo decirte es que siempre que exista un hecho punible, ya sea abuso, ya sea coacción sexual, ya sea maltrato, lesión, lesión grave, etcétera, esto es una causal, ¿verdad? Esto es una causal como tal, ya sea para suspensión o pérdida de la patria potestad, ¿verdad? Siempre que hay un hecho punible de por medio que no necesariamente sea contra el hijo, en este caso, y que no necesariamente sea contra un menor, va a ser causal, al menos la causa, para suspender o para declarar la pérdida de la patria potestad. En este caso del padre, ¿verdad? Es una causal, sí o sí, ¿verdad? Bien. Eh, lo que ahora no hay problema. Lo que ahora nos pide hablar es el tema de la autorización para viajar. A ver, hay que situarnos en el mapa, ¿verdad? Todos los trámites relacionados a la niñez y la adolescencia en general son de carácter sumario, o sea, no son trámites que se extienden 1, 2, 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Son trámites sumarios en general, ¿verdad? Siempre, por supuesto, observando el interés superior del niño. Eso como primera medida. La cuestión de la autorización para viajar, vamos a verla en los artículos 100 y 101. A ver, dice, y voy a leer y vamos a explicar, ¿qué dice el artículo 100 del Código de la Niñez? En el caso de que el niño... Uf, se fue la luz. ¿Ustedes me escuchan? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Se fue la luz, ¿viste? Horrible.
Impresionante el viento que vino. Jesús, María José y su burro. Espera que me estoy conectando acá a ver si entra. Hola, hola, hola. A ver. Hola, ¿me escuchan? No sé si ahí me escuchan bien. O sea, que se fue la luz en mi casa, bueno, vino un ventarral así, pero terrible acá y se fue la luz. Espera que. eh, por eso nomás me desconecté. Espera que voy a volver a proyectar mi. Ahí. Disculpen que estamos en vivo y a veces estas cosas pasan, ¿verdad? Bueno, estaba diciendo, ¿verdad? Estos trámites, por ejemplo, para viajar, ¿qué pasa? La mamá va a ir de vacaciones, la mamá está con la nena y el papá no vive con la criatura, ¿verdad? Bueno, ¿se necesita autorización de ambos padres para viajar? Es la pregunta. Y generalmente la respuesta es sí, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice el artículo 100 al respecto. Dice, en caso de que el niño o adolescente viaje al exterior, con uno de los padres, o sea, solamente con la mamá, por ejemplo, se requerirá la autorización expresa del otro. Entonces yo, papá, tengo que darle el ok, pero ¿qué pasa si estamos peleados y no le quiero autorizar? Si viaja solo, se requerirá la de ambos. Mi hijo tiene una exhibición de judo en Chile y se va a ir con su grupo de compañeritos. No nos vamos a ir los padres, los dos. Se va a ir solo con su grupo. Bueno, ambos padres tenemos que autorizarle. Se va a ir con la mamá a Miami de vacaciones y la mamá está divorciada del papá. Bueno, igualmente el papá tiene que autorizar, ¿verdad? La autorización se hará en acta ante el juez de paz que corresponda. Eso es en caso que todos estemos de acuerdo y genial, ¿verdad? Ahora bien, corresponderá al juez de la niñez y la adolescencia conceder autorización para que el niño o adolescente viaje al exterior en los siguientes casos. Cuando uno de los padres se oponga al viaje. Se va a ir con la mamá a Miami y el papá no quiere. Bueno, ahí se va la mamá ante el juez de la niñez y va a ser ante la negativa del padre. Entonces va a ser el juez, siempre que él considere que eso no va a ser perjudicial o lesivo para el niño, niña, adolescente, él va a dar la autorización. Ese es el primer escenario. Y cuando el padre, la madre o ambos se encuentren ausentes, justificado con la presencia de dos testigos. O sea, el niño tiene que viajar y no vive ni con el papá ni con la mamá. Entonces el juez es el que va a autorizar eventualmente el viaje al exterior de ese niño, niña, adolescente. Continúa diciendo el articulado. En el caso establecido en el inciso A, que es cuando uno de los padres se oponga, el niño o adolescente deberá ser presentado al juzgado a su regreso. O sea, cuando regresa esa criatura de Miami con su mamá, tienen que irse al juzgado de la niñez y la adolescencia que le autorizó a presentar a la criatura. Cuando se trate de una adopción internacional, que esto vamos a ver una idea más adelante, el juez que entendió en el juicio, en la resolución que otorga la adopción, deberá autorizar expresamente la salida del mismo. O sea, si hablamos de un caso de adopción, el juez que concedió la adopción es el juez que tiene que autorizar la salida del niño, niña o adolescente al exterior. Eso respecto del artículo 1, del artículo 100. El 101 dice del trámite del disenso. En caso del disentimiento de uno de los padres con relación al viaje, la cuestión se resolverá por el trámite establecido en el artículo 94 del Código. La resolución será inapelable. ¿Y qué dice el artículo 94? Hablamos de la restitución. O sea, si yo, padre, me opongo a que la criatura viaje con su mamá a Miami, el juez va a convocar a una audiencia a los padres dentro de los 3 días y en ese mismo trámite va a resolver.
Yo, como padre que me opongo, por supuesto, tengo que llevar a mis testigos o documentos o información la cual sustente y fundamente mi oposición. Si el juez considera que mis fundamentos son adecuados o son suficientes, el juez puede negar la autorización a viajar del niño, niña, adolescente con su mamá. Si él considera que no es lesivo que viaje con su mamá a Miami de vacaciones, el juez, aunque yo esté en desacuerdo, autoriza. Esa es la figura del trámite de autorización para viajar al exterior. Carlos, te escucho. Tiene que ser el juez de la niñez y el juez de niñez y la adolescencia, ¿verdad? En caso de que no haya juez de niñez y la adolescencia dentro de esa circunscripción judicial, resuelve el juez de paz. No sé si ahí me seguiste, Carlos. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Siempre esto funciona así. Lo que pasa es que no en todas las... Siempre hablan de circunscripción, ¿verdad? No en todas las circunscripciones judiciales hay jueces de niñez y la adolescencia. En donde no hay, actúa el juez de paz, ¿verdad? Esa es la figura. Bien, ese es el primer escenario. El segundo escenario es para contraer matrimonio. ¿Se acuerdan que yo les dije que los adolescentes mayores de 16 años pueden emanciparse de dos maneras: contrayendo matrimonio con previa autorización de los padres y por la obtención del título universitario? Bueno, vamos a hablar de la primera, ¿verdad? Que es de la autorización judicial para contraer matrimonio. Dice siempre: el juez de la niñez y la adolescencia será competente para autorizar el matrimonio de los adolescentes de acuerdo con las disposiciones del Código. Previa a la resolución, el juez deberá escuchar la opinión de los adolescentes afectados y, de ser necesario, podrá recurrir a auxiliares especializados para garantizar el goce de sus derechos. O sea, si no hay autorización de los padres para que pueda ese adolescente contraer matrimonio, los adolescentes pueden recurrir al juez de la niñez y la adolescencia para que él les autorice. ¿Cuáles van a ser las medidas que va a tomar el juez de la niñez y la adolescencia? Por supuesto, va a llamar a sus auxiliares, que son los ayudantes, los psicólogos, los psiquiatras, los ayudantes sociales, para determinar si esas personas, si esos adolescentes están en condiciones de contraer matrimonio eventualmente, y que eso no vaya a afectar, qué sé yo, ¿verdad?, su calidad de vida o poner en riesgo eventualmente su salud, su vida, su integridad, ¿verdad? Eso respecto de la autorización judicial para contraer matrimonio, siempre en caso que los padres no lo autoricen. Bien, seguimos avanzando. Acá está lo que decía hace rato Tania: suspensión de la patria potestad. Esto suele ser generalmente tema de examen. Hay tres figuras, ojo, no hay que confundir. Una cosa es la suspensión, otra cosa es la pérdida y otra cosa es la extinción de la patria potestad. Son tres institutos distintos. Cuando hablamos de la suspensión, hablamos de que se puso en pausa el ejercicio de la patria potestad. Vos venías ejerciendo patria potestad, ocurrió una de estas causales, se suspende, se pone en pausa. Cuando se supera una de estas causales, cuando desaparece una de estas causales, eventualmente puede reanudarse el ejercicio de la patria potestad. Vamos con la primera. Esto está establecido en el artículo 72 para los que tengan su código de la niñez y la adolescencia. Voy a leer luego del código porque ahí está un poquito más completo. Dice: de la suspensión del ejercicio de la patria potestad se suspenderá por declaración judicial el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos: por la interdicción del padre o la madre dictada por autoridad judicial. Ustedes ya saben lo que es la interdicción, ¿no? Es esa declaración judicial en el marco de un juicio por la cual se declara incapaz de hecho a una persona, ya sea por una enfermedad mental grave o por una sordomudez que le impida comunicarse por cualquier otro medio, ¿no? Entonces, si el padre o la madre es declarada interdicta o interdicto, se suspende la patria potestad.
Si eventualmente cesa esa condición de interdicción, recupera nuevamente el ejercicio de la patria potestad el padre o la madre. El inciso B dice: por ausencia del padre o de la madre o de ambos declarada judicialmente. También se puede declarar la ausencia judicial. Esto motiva la suspensión de la patria potestad. Por hallarse el padre o la madre cumpliendo pena de prisión. Yo soy el papá y estoy en Tacumbú condenado, ¿verdad? 5 años. Bueno, durante ese periodo se suspende la patria potestad. Una vez que recupero la libertad, se reanuda el ejercicio. Por incumplimiento de sus deberes alimentarios, teniendo los medios para cumplirlos. Por violencia, acá está, es lo que decía Tania. Por violencia que perjudique la salud física o mental y la seguridad de los hijos, aun cuando sea ejercida a título de disciplina y sin perjuicio de otras medidas acordes a la gravedad del hecho. O sea, si yo eventualmente castigo a mis hijos de manera muy severa o eventualmente pongo en peligro la salud física o mental de ellos, esto puede ser motivo de declaración de la suspensión de la patria potestad. Y por el incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo anterior, ¿verdad? Cuando hablamos de los deberes, por ejemplo, hablamos de alimentos, hablamos de prestar, por supuesto, el cuidado de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. La otra figura es la de la pérdida de la patria potestad. Esto está establecido en el artículo 73 del Código de la Niñez, en donde dice cuáles son las causales para perder la patria potestad. Por haber sido condenado por la comisión de un hecho punible en perjuicio de su hijo. Ojo, perdón por el ejemplo, ¿verdad? Le violaste a tu hijo, le produjiste una lesión grave, ejemplo, ¿verdad? Entonces una violación, qué sé yo, ¿verdad? Entonces eso, si fue contra el hijo, puede eventualmente ser declarada la pérdida, o sea, ya no podés recuperar la patria potestad. Por haber fracasado en el proceso de adaptación a la convivencia en los casos que se trate de hijos adoptivos. También vamos a ver la unidad más adelante de adopción eso. Por acciones que causen grave daño físico, psíquico o mental a su hijo. Y por omisiones que por su gravedad pongan al hijo en estado de abandono y de peligro. Yo soy un alcohólico, soy un drogadicto, mi hijo se está ahí muriendo de hambre. Bueno, este tipo de conductas puede derivar eventualmente en la pérdida de la patria potestad. Ya no se puede recuperar. Y por último tenemos la figura de la extinción de la patria potestad. Esto es lo más intuitivo, ¿verdad? Se murió el papá, se murió el hijo, o el hijo llegó a la mayoría de edad, o se emancipó, ¿verdad? Son las causales previstas en la ley para la extinción de la patria potestad. El hijo cumplió 18 años, o se casó a los 16 con autorización mía, o obtuvo un título universitario, o morí yo. Bueno, todas esas cuestiones, o todos estos presupuestos dan como extinta el ejercicio de la patria potestad del padre o de la madre hacia los hijos menores, por supuesto. Siempre hablamos de hijos menores, niños o adolescentes. Bien, con eso, y acá dice: no debemos olvidar, la patria potestad implica deberes y derechos, no solamente derechos, deberes y derechos. Solo son sujetos padre, madre e hijo. Esto suele ser tema de examen, reitero. Con eso creo que cerramos esta unidad, ¿verdad? Número 5. No sé si hay consultas, dudas al respecto. Bien. Bueno, vamos entonces, vamos a ver a esta lección número 6, que habla de la tutela. Esto también ya ha de ser bastante conocido para ustedes, o por ahí si alguno estuvo en una clase de romano que yo habré dado, ¿verdad? La tutela
también es un instituto que proviene del derecho romano. ¿Y cuál es su función, cuál es su finalidad, ¿verdad? Es la representación del niño o del adolescente. Esto quiere decir la administración de sus bienes, ¿verdad? Y la representación civil de él cuando, por ejemplo, no estén sus padres. O sea, el instituto por excelencia o el vínculo por excelencia entre padres e hijos es el de la patria potestad. A falta de padres, la ley establece el instituto de la tutela, que son personas que no son los padres, que ejercen el cuidado y la representación civil de estos menores de edad, ¿verdad? Dice la ley 1680, que es el Código de la Niñez: la tutela es una institución que permite a quien la ejerce representar al niño o adolescente. ¿Qué se constituye con la tutela? La dirección y administración de sus bienes cuando no esté sometido a la patria potestad. Ojo, cuando no esté sometido a la patria potestad. Porque si está sometido a la patria potestad, son los padres los que administran eventualmente y dirigen al niño y administran los bienes. Pero si no hay padres, ahí son los tutores los que se encargan de esto. ¿Quiénes tienen la obligación de denunciar eventualmente esta situación de no patria potestad? Toda persona que en conocimiento del desamparo eventualmente de un niño o niña adolescente está obligada a poner en conocimiento de esta situación, ¿verdad? A cualquier autoridad, puede ser a la comisaría, al juez de la niñez y la adolescencia, al juez de paz, ¿verdad? A la CODENI, a cualquier tipo de instituto, ya sea jurisdiccional o estatal, ¿verdad? Tiene la obligación de denunciar la desprotección, o en este caso el estado de vulnerabilidad del niño o niña adolescente. Yo me voy a la comisaría y digo: mira, esta criatura no tiene padres, nadie le está cuidando. Entonces, ¿qué va a hacer la comisaría? Va a comunicar al juzgado de la niñez y la adolescencia. Eventualmente ellos van a determinar quiénes van a ser los tutores para cuidar y administrar los bienes de ese niño o adolescente. Cuando la omisión recayera en las personas establecidas en el artículo 4 de este código, será aplicable el hecho punible establecido en el artículo 119 del Código Penal. Seguramente el 119 hablará de la omisión de dar auxilio, ¿verdad? No estoy seguro, pero probablemente sea esa la figura. Dice el artículo 4: ¿quiénes son los responsables de comunicar esta situación? Dice: los padres biológicos y adoptivos o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia, y las demás personas mencionadas en el artículo 258 tienen la obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico, integral y protegerlo. Están obligados, dice el 258 del Código Civil, recíprocamente a la prestación de alimentos, cónyuges, padres, hijos, hermanos, abuelos, suegros. Eso quiere decir que si yo soy el abuelo de la criatura, por ejemplo, y no denuncio esta situación, entonces a mí o sobre mí recae esa responsabilidad eventualmente de comunicar a las autoridades, ¿verdad? Disculpen si escuchan mucho ruido, está lloviendo muy fuerte acá. Después dice el 119: castiga el abandono en virtud de cualquier persona que expone a otro a una situación de desamparo, es castigada con prisión de hasta 5 años, y cuando se trata del hijo del autor, la pena puede aumentar. Ok, acá nos aclara, no es omisión de auxilio, es abandono, el tipo penal previsto para aquellas personas que no denuncien esta situación de vulnerabilidad de niños y adolescentes. Estamos hablando de hermanos, abuelos, suegros, eventualmente del niño, niña, adolescente o adolescente. Bien, entrando ya en la tutela, dice el artículo 113 del Código de la Niñez: la tutela será ejercida por una sola persona y podrá ser otorgada. A ver, hay diversas formas de constitución de tutela.
por el padre o la madre que ejerza la patria potestad. Esa puede ser la tutela testamentaria, por ejemplo. Por la ley y por el juez de la niñez y la adolescencia. Son estos tres los canales bajo los cuales se puede otorgar tutela. Reitero, esto es tema de examen. Padre o madre que haya ejercido patria potestad, por ejemplo, a través de un testamento, la ley y el juez de la niñez y la adolescencia. ¿Cuáles son las obligaciones del tutor? Las mismas que de los que ejercen patria potestad, en principio, ¿verdad? El tutor debe alimentar, educar y asistir al niño o adolescente como si fuera su propio hijo. Salvo la tutela especial. La tutela especial está prescripta especialmente, como lo dice luego su nombre, para la administración de patrimonio, ¿sí? Especialmente es para la administración de patrimonio porque se da en casos en que los tutores, vamos a decir, los tutores naturales del niño o niña no son capaces de administrar los bienes porque no están calificados, preparados o vamos a decir con calidad de poder administrar cierto tipo de actividades. Entonces, para estas cuestiones muy particulares, el juez puede también designar un tutor especial que solamente se va a hacer cargo de cierto tipo de negocio. Voy a dar un ejemplo. Yo soy un padre, soy ganadero, tengo mucho dinero y en mi testamento eventualmente dejo a mi hijo menor todos mis negocios, todas mis empresas, ¿verdad? Bueno, y en mi testamento establezco que Juan va a ser el tutor de mi hijo. Genial. Se produce mi fallecimiento. Juan no está capacitado para administrar todas las empresas que ahora son, por testamento, de propiedad del menor. Y el menor tampoco puede administrar las empresas. Entonces es ahí donde el juez de la niñez y la adolescencia ordena la constitución de una tutela especial y eventualmente le otorga esta tutela especial a una persona que sí tenga la capacidad de administrar las empresas de las cuales es heredero mi hijo. Pero solamente está dedicado a la administración de las empresas. Todo lo que tenga que ver con el cuidado, la alimentación, la educación del niño va a ser resuelta o va a ser realizada por el tutor que yo en vida designé, ¿verdad? A través de mi testamento. Esa es la figura de la tutela especial. El ejercicio de la tutela en ningún caso puede implicar la pérdida, menoscabo, desconocimiento o detrimento de los derechos y garantías del niño, niña y adolescente. Claro, muy por el contrario, la utilidad o la finalidad de la tutela es justamente cuidar y administrar los bienes, en este caso del pupilo, ¿verdad? Que es el menor. Hasta acá me siguen, ¿verdad? No sé si hay... ¿Me siguen? Bien. ¿Quiénes están inhabilitados para ejercer la tutela? ¿Quiénes no pueden ser tutores? Los que no hayan alcanzado la mayoría de edad, por supuesto. Para ser tutor tenés que poder ejercer la representación legal de una persona. Si no sos mayor, no lo podés hacer. Los mudos y sordomudos, los interdictos, los que no tienen domicilio en la República, los fallidos. Los fallidos son aquellas personas declaradas en quiebra. Los que no hubiesen sido privados de ejercer la patria potestad. Los que hubiesen sido privados de ejercer la patria potestad. Los que deban ejercer por tiempo indefinido un cargo fuera de la República cuando la ausencia sea por tiempo determinado. El juez va a poder disponer sobre esto, ¿verdad? Y los que no tengan oficio, profesión o actividad económica conocida. Estos no pueden ser tutores. Claro, si vos sos sordomudo, si vos sos menor de edad, si vos sos un quebrado, si eventualmente fuiste privado de ejercer la patria potestad, o si no trabajás, no tenés una profesión, ¿cómo vas a cuidar, cómo vas a dar alimento y protección y educación a un menor? Entonces, por eso no puede ser declarado tutor. No podrán ser tutores, también dice el 115, los condenados a pena de prisión. Por supuesto, el tipo está condenado por homicidio, no puede ser constituido como tutor, ¿verdad? Los acreedores o deudores del niño o adolescente. ¿Por qué? Porque hay
conflicto de interés, ¿verdad? De vuelta, mi hijo es heredero de una ganadera o de empresas muy importantes. Si se constituye como tutor a uno de los deudores o acreedores de las empresas de ese niño, puede existir cierto tipo de conflicto de interés a la hora de administrar esos bienes. Los que tengan litigio pendiente con el niño o adolescente, o el padre o la madre de este. Los que hubiesen malversado los bienes de otro niño o adolescente. Los parientes del niño o adolescente que, conociendo, no denunciaron el desamparo por orfandad o la vacancia de la tutela de este. Ellos tampoco pueden ser tutores. Llegamos a ver las clases de tutela, ¿verdad? Dice, perdón, está más abajo. Dice el 116. El padre o la madre, aun cuando no hayan cumplido los 18 años de edad, podrán nombrar tutor para los hijos que estén bajo su patria potestad por testamento o escritura pública, para que tenga efecto después de su fallecimiento, que es la tutela que yo mencioné, que es la tutela testamentaria, ¿verdad? Que es la primera forma de constituir tutela, que a mi muerte Víctor sea el tutor de mi hijo menor, ¿verdad? Esa es la primera. ¿Qué pasa si no se nombra a través de un testamento un tutor? Ahí vamos a la tutela legítima, ¿verdad? Dice el 117, si el padre o la madre nombrasen 2 o más tutores, en caso de incapacidad, excusa, separación o muerte del primero de ellos, la tutela deberá ser desempeñada sucesivamente por los otros en el orden que fueron nombrados, ¿verdad? Entonces yo digo que a mi muerte el tutor sea Juan. Si Juan no puede, renuncia o se muere al momento de ser nombrado, que sea Julio. Si Julio muere, rechaza, se excusa, que sea Alberto. Bueno, esa también es una forma de prever la existencia de un tutor, ¿verdad? Esa es la tutela, vamos a llamarle la tutela legítima, ¿verdad? La legítima, que es establecida por ley. Y la tercera también dice, la tutela otorgada por el padre o la madre deberá ser confirmada por el juez de la niñez y la adolescencia. Siempre el juez, por supuesto, sentencia de por medio, el que va a establecer quién va a ser el tutor del niño o niña. Siempre que haya un testamento de por medio, ¿verdad? Él es el que confirma esa tutela. La tutela de parientes podrá tener lugar cuando los padres no hubiesen nombrado tutores por testamento o por escritura pública. Como vimos más arriba, la testamentaria prevé que yo nombre tutores. A ver, si yo no nombré tutores por testamento, ahí entra la tutela de parientes, ¿verdad? O cuando los nombrados por ellos dejasen de serlo o hubiesen comenzado o no hubiesen comenzado a ejercerla. Entonces, los tutores que yo nombré por testamento, ni uno puede o ni uno es hábil para hacerlo. Ahí entra la tutela de parientes a cubrir este déficit o esta falta de tutores. Corresponderá ejercer la tutela de parientes. ¿A quiénes? A los abuelos paternos y maternos, a los hermanos y a los tíos. Ese es el orden que existe respecto al ejercicio de la tutela de parientes. En el caso de la tutela de parientes, el juez dará la tutela al más idóneo para ejercerla, no obstante el orden establecido en el párrafo anterior. O sea, si no pueden los abuelos, los hermanos o los tíos, pero eventualmente si los tíos son los más idóneos, aunque estén en tercer lugar, va a ser la tutela otorgada a los tíos. Bien. Luego vamos con la tutela dativa. Esta es la tutela que generalmente la establece el juez. Dice, el juez de la niñez y la adolescencia nombrará tutor para el niño o adolescente cuando su padre o madre no lo haya designado y cuando no existan parientes llamados a ejercerla. Estos no sean capaces o idóneos, hayan hecho dimisión de ella o cuando hubiesen sido removidos. O sea,
A falta de testamento, a falta de parientes, entonces, ¿quién ejerce la tutela dativa? El juez de la niñez y la adolescencia. El juez de la niñez nombrará inmediatamente un tutor provisional cuando haya urgencia en proteger la persona o los intereses del niño o adolescente. Este discernimiento no podrá durar más de 6 meses. Si este discernimiento no podrá durar más de 6 meses, plazo dentro del cual deberá nombrarse al tutor definitivo. En resumen, entonces, tenemos 3 grandes formas de constituir la tutela. La tutela testamentaria, que la hacen los padres. A falta de tutela testamentaria, la tutela de parientes, que es la legítima, que está establecida en la ley. Y en tercer lugar, a falta de parientes, la tutela dativa, que es otorgada por el juez de la niñez y la adolescencia. De esta manera, lo que se busca evitar es que el niño se quede desprotegido. Si los padres no hicieron un testamento, busquemos a los familiares. Si no hay familiares, que el juez de la niñez sea el que nombre un tutor. ¿Sí? Con esto se protege de alguna manera o se busca no dejar desprotegido al menor, ¿verdad? Bien, ahora vamos a la tutela especial. Estos son los casos que yo mencioné con el ejemplo que puse de que yo soy ganadero, le dejo a mi hijo mis empresas, pero las personas que yo nombré como tutores no pueden administrar. Bueno, vamos a ver esa clase de tutela. Dice, el juez deberá nombrar tutores especiales cuando los intereses del niño o adolescente estén en oposición con los de su padre o madre, bajo cuya patria potestad se encuentre. Este también es un caso, y voy a poner un ejemplo así, nada que ver, pero sirve para entender. Qué sé yo, los padres de Justin Bieber cuando era menor de edad malgastaban el dinero del hijo. El hijo con menos de 18 años ya era una superestrella del pop, producía muchísimo dinero y los padres malgastaban o eventualmente impedían que él desarrolle su actividad como cantante. Bueno, en ese caso, ¿qué hace el juez? Ordena la constitución de un tutor especial y que él se encuentre o él se vaya a encargar de administrar esos negocios. ¿Por qué? Porque los padres no lo están pudiendo hacer. Esa es la primera causal para el nombramiento de un tutor especial. La segunda, el padre o la madre perdieren la administración de los bienes del hijo. Claro, no pueden administrar porque fueron declarados fallidos, por ejemplo. El hijo adquiriese bienes cuya administración no corresponda a los padres, ¿verdad? Siempre hablamos de que existen los padres, pero no pueden administrar los bienes. Bueno, ahí el juez nombra un tutor especial. Los intereses del niño o adolescente estuvieran en oposición con las de su tutor. Ya hay un tutor nombrado. Fallecieron los padres, el niño heredó una fortuna enorme, el tutor que está cuidando del niño no es capaz de administrar esos bienes, entonces el juez ordena la constitución de un tutor especial que se encarga exclusivamente de esos negocios que requieren de mucha habilidad o de mucha idoneidad. El niño o adolescente adquiere bienes con cláusula de ser administrados por su tutor. Por ejemplo, justamente, ¿verdad? Se establece, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, ¿verdad? Dentro de la figura de un fideicomiso, por ejemplo. Bueno, este fideicomiso no va a ser administrado por el tutor, sino que va a ser administrado por este fondo de inversión sobre el cual se va a declarar la administración de los bienes, ¿verdad? O tuviese bienes fuera de la jurisdicción del juez de la tutela, que no podrá ser convenientemente administrada por el tutor, y cuando se tratase de negocios o materias que exijan conocimientos especiales o una administración distinta. El fondo está en esto. El tutor especial se nombra siempre que existan padres o tutores que no puedan hacerse cargo de la administración de bienes que requieran cierta atención especial, o cuando la administración de estos bienes estén en contraposición a los intereses de los padres o los tutores. Siempre que exista esta circunstancia, el juez va a ordenar la constitución de un tutor especial.
exclusivamente para la administración de negocios. Está dirigida esta tutela especial. Después dice el discernimiento de la tutela. Nadie podrá ejercer la función de tutor sin que el cargo sea discernido por juez. O sea, quien es el que nombra al final al tutor es el juez. El tutor deberá asegurar bajo juramento desempeñar fielmente su administración. Sí, eso es muy importante. El discernimiento de la tutela corresponde esto es pregunta de examen. ¿A quién corresponde el discernimiento de la tutela? Al juez de la niñez y la adolescencia del lugar de la residencia del niño o niña adolescente al día del fallecimiento de sus padres. Eso es pregunta de examen seguro luego. Porque te va a poner distintas opciones de respuesta. Va a poner el lugar de residencia de los padres, el lugar de residencia del tutor. No, es el juez de la niñez y la adolescencia del lugar de residencia del niño o niña o adolescente al día del fallecimiento de sus padres. ¿Sí? Eso es muy importante. El juez que haya discernido la tutela será competente para entender en todo lo relativo a ella. ¿Verdad? Siempre recordando que la tutela opera respecto del cuidado del menor, que es el pupilo, y la administración de los bienes. ¿Me siguen hasta acá? Buenísimo. Suspensión o remoción del tutor. Cuando el tutor abusara de sus atribuciones, el juez inmediatamente podrá suspender o remover al tutor sin perjuicio. El juez podrá remover al tutor sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código Penal. Entonces, yo fui nombrado tutor de Juan, de 5 años de edad, que heredó una ganadera, y yo me pongo a malversar las rentas o las utilidades de esa empresa en perjuicio del pupilo, en perjuicio del menor. Bueno, si se produce esa situación, eventualmente se produce la remoción o la suspensión del tutor. ¿Sí? Y la conclusión de la tutela. ¿Cómo concluye la tutela? Si yo soy tutor y muero o soy declarado incapaz, por ejemplo a través de un juicio de interdicción, concluye la tutela. Si el juez decreta que mi remoción porque mal administro los bienes del pupilo, concluye la tutela. Me excuso ante el juez. Señor juez, yo no soy capaz de administrar, tengo estos compromisos, tengo esta situación, me excuso. Concluye la tutela. Fallecimiento del niño o adolescente, termina la tutela, porque ya no haya nadie quien cuidar ni bienes que administrar. O cuando el pupilo llega a la mayoría de edad o se emancipa, ya sea porque se casa o porque adquiere un título universitario. Eventualmente, si la tutela se constituye porque los padres fueron declarados incapaces, ¿verdad? O porque a ellos les fue reintegrado el ejercicio de la patria potestad, también concluye la tutela. ¿Cuál puede ser un ejemplo? La mamá está en la cárcel y el padre está muerto. La mamá está cumpliendo una condena de 10 años. Se suspende la patria potestad de la madre. ¿Quién va a cuidar del niño? Ahí se nombra un tutor. Y el tutor, en el transcurso de esos 10 años que la mamá está cumpliendo la condena, está compurgando la condena, el tutor está cuidando del niño y administrando sus bienes. Eventualmente, cuando se declara ya en libertad a la madre, por supuesto, recupera la patria potestad, con lo cual concluye la tutela. Esa también puede ser una posibilidad o un escenario. Y por último, por el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales, dice, hecho con posterioridad a la designación del tutor. Esto quiere decir que nació la criatura, le reconoció la mamá, se murió la mamá, se nombró un tutor y había sido yo, era el papá, pero nunca le reconocí. Bueno, me voy y le reconozco a esa criatura, con lo cual yo ya puedo ejercer patria potestad y eso en consecuencia produce la
conclusión de la tutela que estaba siendo ejercida por un tercero. Esto respecto de la tutela sobre el cuidado, la educación y la alimentación del niño, ¿verdad? En particular. Cuando hablamos de la tutela especial, que yo decía que era aquella que estaba dedicada exclusivamente a la administración de los bienes, ¿cuándo concluye? Que es la tutela especial, ¿verdad? Dice, concluye por la desaparición de la causa que lo hubiere producido o cuando el niño llegara a la mayoría de edad o se emancipa. En esos casos concluye la tutela especial. Y esto, por supuesto, está sujeto a la declaración judicial. La terminación de la tutela especial exigirá la declaración judicial. Siempre tiene que ser a través de un pronunciamiento del juez, previa aprobación de la rendición de cuentas de la administración. Recuerden siempre que la tutela especial es respecto de la administración de negocios o bienes muy específicos. Entonces, cuando se rinde cuentas ante el juez, ahí el juez determina la conclusión de esa tutela especial. Bien. No sé si acá quedó alguna consulta, una duda, algo. ¿Todo bien? Bueno. Vamos a la unidad 7. Dice derecho a vivir en familia, cuidados alternativos. Vamos a mirar de qué trata esta unidad.